Hey, hola, bendiciones, buenos días, buenas tardes, buenas noches, que el Señor te bendiga muchísimo. Hoy queremos compartir esta palabra, esta enseñanza de parte de Dios para tu vida, esperando que sea de muchísima bendición para ti y esperando que puedas compartirla para que llegue a muchísimas más personas. Antes de todo, queremos hacer una oración para que Dios abra tu entendimiento, abra tu espíritu a la palabra de Dios. Padre, te damos muchísimas gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú no dejas de sorprendernos. Gracias porque tú cada día nos levantas, Señor, porque tu mano está extendida para que nosotros podamos levantarnos, Señor Jesús. Te damos muchísimas gracias, Señor, en esta hora. Te pedimos, Padre, que bendigas a toda aquella persona que esté escuchando este audio, Señor, y que esta palabra pueda ser de bendición para su vida y que también, Señor, esa semilla que está siendo sembrada en este momento, sabemos que a su tiempo va a dar frutos dignos de un siervo tuyo. Te damos gracias, Padre, te alabamos, te bendecimos y esperemos, Señor, que esta palabra sea de bendición para todas aquellas personas que las escuchen. Amén. Dios te bendiga. Hoy quiero impartir una palabra poderosa sobre tu vida, a la cual he puesto por título "Significa llevar mucho fruto". Espero que te sea de bendición y deje una gran enseñanza en tu vida. Nos vamos a basar en la cita de Juan 15 del 1 al 8, la cual dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Y a vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Sabemos que el fruto del Espíritu solo va a surgir en nuestras vidas por la permanencia en Jesús y un diario caminar con el Espíritu. Pero ¿qué significa vivir en Jesús realmente? Bueno, vivir en Jesús significa caminar de la mano de Él y vivir de acuerdo a su palabra. Aquí hay una parte en el texto donde dice: si permanecéis en mí y mi palabra en ustedes. ¿Qué significa esto? El permanecer en nosotros la palabra. El permanecer en nosotros la palabra quiere decir que esta tiene que habitar en nosotros y tener poder, y no solamente en nuestra mente, sino también en nuestro corazón, a modo así de poder obedecerle, y que el fruto del Espíritu que crezca en nosotros sean las virtudes de Jesús, las que se deben de reflejar en nuestras vidas. Pero ¿cuál es ese fruto? ¿Cuál es la virtud que tenía Jesús? ¿Cuáles son sus virtudes? Bueno, esas virtudes las podemos encontrar en Gálatas 5 del 22 al 23, el cual dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces nosotros, al poder obedecer la palabra y al poder tener una comunión permanente con Él, con Dios, y que su palabra tenga poder en nuestra mente y corazón y que habite en nosotros vamos a poder reflejar el fruto del Espíritu, que son las virtudes de Jesús, las cuales son las que anteriormente ya hemos leído. Ahora, ¿qué quiere decir el versículo 1 y 2 de Juan? Llevar fruto. Bueno, sabemos que el llamado de todo cristiano tiene que ser el llevar fruto, ya que esto habla del resultado de obedecer la palabra de Dios y atender la voz del Espíritu Santo. Pero más sin embargo parece que el cristiano hoy en día nos empeñamos en hacer las cosas a nuestro modo, dejando de un lado la voz del Espíritu. Queremos siempre caminar por el lado contrario al que Dios nos manda, dejando a un lado la voz del Espíritu y los mandatos que Dios nos ha dado. Y pues obviamente el único resultado de todo ello va a ser
que en nosotros crezcan las obras y los frutos, pero no del Espíritu, sino las obras y los frutos de la carne, los cuales se encuentran en Gálatas 5:19, que dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son el adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Entonces, al hacer nuestras cosas a nuestro modo, al dejar a un lado la palabra de Dios, a dejar a un lado la voz del Espíritu cuando habla en nuestras vidas de que no hagas esto, eso está mal, y nosotros aún así insistimos y lo hacemos. Dios nos dice vete por la izquierda y nosotros nos vamos por la derecha. Cuando hacemos todas esas cosas, estamos creando en nosotros obras y frutos carnales. Lo que es la indiferencia y la desobediencia hacia la voluntad de Dios en nuestra vida solo pueden generar dos cosas. La primera la encontramos en Romanos 8, del 7 al 8, el cual dice de la siguiente manera: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, la primera cosa que va a crear la desobediencia y la indiferencia hacia la voluntad de Dios en nuestras vidas va a ser que nos volvamos desagradables ante Dios, que nos volvamos enemigos de Dios. Ahora, la segunda cosa que va a crear la desobediencia en nuestra vida la podemos encontrar en Juan 14, del 21 al 23, la cual dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo entonces Judas: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondiendo Jesús le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. La segunda cosa que va a crear la indiferencia y desobediencia hacia la voluntad de Dios en nuestras vidas va a ser una nula comunión con el Espíritu de Dios. A nosotros, al desobedecerle a Dios, nos vamos alejando, y obviamente el Espíritu de Dios que debe de morar en nosotros, porque ya le habíamos conocido al Padre, se va a ir alejando. La tercera cosa que va a ocurrir en nuestras vidas a partir de la desobediencia va a ser la nula comunión con el Padre y con Jesús, y esto lo podemos ver en 1 de Juan 1, del 6 al 7, donde dice de la siguiente manera: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, las cosas que va a crear la indiferencia y desobediencia en nuestra vida son tres: ser desagradables ante Dios, tener una nula comunión con el Espíritu y tener una nula comunión con el Padre y con Jesús. Ahora, en el versículo 2 de Juan nos dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitaré, y todo aquel que lleva fruto lo limpiaré para que lleve más fruto. Este texto, o esta parte del texto, no debe ser un motivo para desanimarnos como cristianos, sino al contrario, nos debería de incitar a dar más fruto y tener una mejor y mayor comunión con Dios y con el Padre. Pero ¿cómo se lleva fruto? Bueno, ningún esfuerzo propio dará un fruto espiritual, ya que para ello es necesario una entrega total de obedecer la palabra, y que sea la voluntad de Dios en nuestras vidas, que sea quien la maneje. ¿Para qué? Pues para que así pueda brotar el fruto del Espíritu en mi vida, en tu vida, en lugar de que sea nuestra propia naturaleza la que brote. Tenemos que morir a nuestra propia naturaleza y dejar que la voluntad de Dios, dejar que el Espíritu sea quien se apropie de nuestras vidas, del control de nuestras vidas, para así matar a nuestro propio yo, nuestra propia naturaleza, y que sea el fruto del Espíritu quien crezca en nosotros. Sabemos que una entrega total es teniendo a Jesús como primer amor y como Rey de mi corazón y de mi mente. Gracias a ello van a poder brotar en nosotros los frutos espirituales. En el versículo 2 de Juan 15 también hace mención al ser podados. Bueno, el pámpano, para modo de que dé más fruto, necesita que lo poden, ser podado, que le quiten lo que está mal en él o que está inmaduro en el pámpano. Ahora, así también pasa en la vida del cristiano. Sabemos dar frutos, sabemos hacer buenas cosas, pero el Padre que nos conoce
El Padre que conoce a sus hijos conoce nuestro potencial y espera aún más de nosotros porque Él sabe hasta dónde podemos llegar. Es para ello que el Padre ve que en nuestras vidas tal vez haya cosas espirituales como áreas inmaduras o en mal estado que están afectando nuestro crecimiento, que está afectando que el pámpano crezca. Entonces es cuando el Padre entra como labrador y empieza a podar el pámpano con la esperanza de que después de ser podado, pueda dar aún más fruto, que nosotros podamos crecer en nuestras áreas espirituales después de que Dios viene y nos poda. Dicho fruto que somos nosotros debe de volverse más abundante, debemos volvernos más abundantes en la obra de Dios y irnos perfeccionando con el tiempo. Pero ¿cómo nos poda Dios? Bueno, en Hebreos 12 del 5 al 11 nos muestra cómo Dios nos poda. Hebreos 12 del 5 al 11 dice: Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si portáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ellos han sido ejercitados. Muchas veces el Señor nos permite pasar por circunstancias o por situaciones que para nosotros es difícil, pero dichas circunstancias nos ayudan o nos llevan a acabar con nuestras propias fuerzas, y es ahí cuando nos toca reconocer en nuestras vidas que aún hay áreas donde necesitamos permitirle a Dios tomar el control de ellas, permitimos reconocer que necesitamos el poder del Espíritu obrar en esas áreas, teniendo así la necesidad de entregarnos en cuerpo, alma y espíritu a Jesús. Una obediencia hacia Dios nos convierte en un andar diario en el Espíritu, un andar diario cada vez mayor. Y esto nos trae por consecuencia también un poder cada vez mayor del Espíritu. Y como resultado de todo ello es que el fruto del Espíritu se manifiesta en nuestras vidas en un grado cada vez mayor también. Esto quiere decir, en otras maneras, que cada vez que nuestra obediencia hacia Dios sea mayor, nuestro andar en el Espíritu también va a ser mayor. Por consiguiente, una vez que el poder del Espíritu sea mayor en nuestras vidas, dará fruto, que será el fruto del Espíritu manifiesto en nuestras vidas cada día en mayor dimensidad, en mayor intensidad. ¿Por qué? Porque nuestra obediencia a Dios está creciendo, está siendo cada vez mayor. Ya por último, el llevar fruto es de gozo y satisfacción al Padre, pero no solamente al Padre, también debe de ser del creyente una satisfacción. ¿Por qué? Porque el deseo del cristiano debe ser que su fruto sea aún más perfecto y abundante día con día, que cada día que pase nuestro fruto vaya creciendo, que cada día que pase sea más abundante el fruto que nosotros llevemos, que reflejemos un fruto abundante todos los días. Pero ¿con qué fin o con qué importancia el cristiano debe llevar fruto? Pues es fácil, la respuesta a esto se encuentra en el versículo 8 de Juan 15, en el cual dice que todo esto, toda la reflexión del fruto en nuestras vidas, el fruto que se ve reflejado en nuestras vidas, que cada día es mayor, que cada día es abundante, sirve para que el Padre pueda ser glorificado. Llevar un fruto abundante es el llamado de todo creyente, y la promesa de Dios con él mismo no solamente es un llamado, también es una promesa de Dios a nuestras vidas. Qué hermoso es eso, y por la gracia de Dios es posible en ti también.
Así que en esta tarde, en esta noche, en esta mañana, cuando tú te encuentres escuchando este audio, te invito a que le permitas a Dios, que le permitas al Padre tomar el control de todas las áreas de tu vida y día a día esforzarnos como cristianos por poder obedecer la palabra de Dios y poder atender a la voz del Espíritu Santo. Así que quiero que en este momento tú reflexiones y contestes para ti mismo: ¿cuánto fruto estás llevando? ¿Está siendo abundante cada día tu fruto? Y si no es así, te invito a que le permitas a Dios que tome las áreas de tu vida, que sea la voluntad de Dios en nuestras vidas, que podamos matar nuestro yo interior, nuestra naturaleza, y que le permitamos a Dios que su virtud, que su fruto se vea reflejado en nosotros. Que Dios te bendiga. Y no olvides que nosotros somos jóvenes con propósito.